¿Cuánto cuesta 3 semanas y media en Brasil? Cuesta lo que tú quieras. Nosotros vamos a explicar lo que nos ha costado a nosotros en el plan en el que nosotros estamos viajando. Obviamente, si tú vas a ir una semana y es tus únicas vacaciones, te va a gastar mucho más que alguien que quiera tomarse un mes y quiera alargarlo un poco más. Somos hora local en San Pedro de Atacama. Son las 12:20 al mediodía, hace un sol bastante imponente, aunque en la sombra hace fresquito. Pero en este vídeo no os vamos a enseñar San Pedro. No, hemos pensado que sería un poco buena idea contaros cómo vamos en plan Basta. Nos han preguntado qué tal el presupuesto, cómo nos está yendo y bueno, nos está yendo bien, pero para que os hagáis una idea de cómo nos podemos permitir un viaje tan largo, pues hemos pensado en hacer vídeos de cuánto hemos gastado por país. Por si a alguno le apetece, a lo mejor un viaje no tan largo, pero dedicarle un buen tiempo a un país, pues que tome ideas. Y ya os, spoiler alert, hemos gastado más de lo que pensábamos. Eso es así. Pero no tanto. No tanto más, pero sí que más. Bueno, pero nos han dicho que en cuanto salgamos del sur de Sudamérica va a mejorar la situación y compensaremos. Sí, también es verdad que hemos visitado 4 países en estos 4 meses. Hemos estado en los 3 países, Brasil, Argentina y Chile, que son los más caros de toda Sudamérica. Con lo cual, el estar un poco por encima del presupuesto, pues es entendible, comprensible. ¿En qué te gastas el dinero cuando estás viajando? Y básicamente va a parecer un poco tontería, pero te gastas en alojamiento, transporte, comida, ya sea en restaurantes o haciendo compra, y sobre todo te gastas un dineral sacando efectivo. Sin embargo, en Brasil tuvimos mucha suerte porque no nos cobraban sacar efectivo por una tarjeta que tenemos de estas de prepago. Revolut, si nos pagáis el vídeo, os hacemos promo. Y entonces, bueno, aunque tenemos una sección de efectivo, mucho de eso va también a compra de comida, a entradas para visitar sitios y cosas así. En alojamiento nos hemos gastado una pasta. No, hemos gastado bastante menos en alojamiento de lo que pensábamos, pero porque hemos hecho muchísimo couchsurfing y hemos conocido a gente magnífica. Y eso ha sido muy, 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 muy bueno. Y esas son las cosas que nos han ayudado o nos están ayudando a hacer el viaje más largo y más barato. Couchsurfing, que es una página de viajeros que te ofrecen alojamiento a cambio de un intercambio cultural. Y nosotros también hemos gente en casa cuando estábamos en Europa y la verdad que es una experiencia muy buena. Airbnb también, experiencia parecida porque compartes con gente, pero tienes tu habitación privada y un poco más de libertad, pero más barato que en muchos sitios. Y si no, compartir habitación en un albergue. Hostales o albergues juveniles. En Río estuvimos en un Airbnb y en un albergue con una habitación compartida. En el Airbnb estábamos solos y en el otro era compartido. En Florianópolis estuvimos en un albergue. Aunque era una habitación compartida, estuvimos solos, así que tuvimos mucha suerte, incluso a pesar de ser temporada alta. Y luego estuvimos en Porto Alegre, que hicimos couchsurfing, nos recibió Ana Paula, que nos trató magníficamente, y en Foz de Iguazú, que hicimos couchsurfing también, que nos recibió Éricles, que también nos trató maravillosamente. Y de ahí, bueno, ¿qué nos gastamos? Tenemos un presupuesto de una media de $10, 10 euros o lo que sea. 10 libras en realidad. Nosotros operamos en libras porque, bueno, es la moneda con la que ganamos el dinero, con lo cual gastarnos 10 libras en alojamiento es lo que calculamos. Vienen a ser unos 11 euros o unos 13, 15 dólares más o menos. Por cada uno por noche. Por noche. Pero bueno, a veces intentamos que sea un poco más bajo. Hemos estado en Brasil 3 semanas y media
en febrero, que es temporada alta, y yo creo que para haber sido temporada alta hemos hecho muy bien. En alojamiento nos hemos gastado No sé. 368 euros, más o menos. Y luego, claro, dependiendo de dónde estábamos, también teníamos que usar transporte, que esa es otra cosa que hay que mirar. Nosotros creo que en todo el viaje solo hemos tomado 2 taxis y en Brasil todo, transporte público Uber, o sobre Uber. todo. Y en transporte nos hemos gastado Sí. 282 euros. Estos son autobuses urbanos, autobuses de ciudad a ciudad, Uber, taxi, todo. Pero que metro también. Pero hay una cosa, y es que, por ejemplo, para recargar la tarjeta del metro, por ejemplo, la gran parte lo hemos tenido que hacer a base de efectivo. Entonces hay parte del dinero en efectivo en el que sacas que no sabes a dónde. No es que no sepas a dónde vas, simplemente no recuerdas en qué momento, qué autobús, qué tren, qué... Los autobuses urbanos, por ejemplo, en Río funcionan todos con tarjeta. En cuanto sales de Río, Florianópolis, Porto Alegre, Foz de Iguazú, todo es efectivo, con lo cual es difícil de saber. Pero bueno, si decimos que unos 340 euros, más o menos, diría yo que está sí, más o menos. Pero eso incluye, pero ¿y de ciudad a ciudad? De ciudad a ciudad incluido. Pues eso, nos hemos recorrido una gran parte del país y en ese precio también entran autobuses e incluso un avión que tomamos desde Florianópolis a Porto Alegre. Y bueno, y tener en cuenta que los autobuses no es como ir de Salamanca a Madrid o de Coruña a Madrid, son autobuses de un día entero, 18 horas. Largas distancias. Hola, perrillo. Y entonces pues eso, aunque son baratos, pero sube el precio. Comida. Obviamente tienes que comer. De ahí lo que hablábamos antes de que si encuentras un hostal en el que esté incluido el desayuno, está bastante bien porque puedes ir de bocatas. En plan, una cosa que hicimos mucho en Río era intentar hacer un poco de una actividad por la mañana o por la tarde, y ya el contrario, por la mañana o por la tarde íbamos a la playa y entonces nos hacíamos bocadillos. Comprábamos empanadas. Comprábamos unas empanadas. ¿Sí? También otras veces vas... es inevitable ir a un restaurante. Porque tampoco no queremos mal vivir, ¿sabes? También queremos probar la comida de allá donde vayamos. Entonces encontrábamos ofertas de... hay restaurantes al kilo y entonces tú te echas y te cobran según el peso que te hayas echado, y así aprovechábamos para comer más variedad de comida. Y también aprovechábamos para cocinar en el albergue o en la casa donde nos estuviéramos quedando, que eso abarata muchísimo el viaje. No puedes comer de restaurante todos los días porque se te va de presupuesto. Tampoco quieres comer de bocata todos los días porque es aburrido, es muy limitado. Pero ¿qué pasa? Que también lo que puedes cocinar en un albergue es muy limitado, porque normalmente los artilugios de cocina están hechos una mierda, con lo cual sueles hacer pasta, sueles hacer arroz, pero tienes que ir pensando que si quieres comer de variedad, al final pues de vez en cuando tienes que ir a un restaurante y aprovechar pues para comer pescado, para comer filete, para comer cosas un poco más elaboradas que no te puedes hacer en otro lado. Y la gente dice, bueno, pero es que yo si me voy de vacaciones pues quiero probar tal y no sé qué, pero nosotros aprovechábamos para comprar fruta local, productos locales. Cuando vas de viaje, cocinar en casa no es un sacrificio, te permite viajar durante más tiempo y nadie te ha dicho que cocines lo que cocinas siempre. Nosotros hemos buscado productos locales como la fruta del diablo, ¿se llamaba? No, del dragón. La fruta del dragón y cosas así, para que estamos en ese sitio y probar esas cosas que en otro lugar no podríamos. En comida y restaurante, bueno, en comida tenemos 87 euros, pero no es realista, porque mucho de esa comida y de los mercados de fruta y verdura lo pagamos con efectivo. Bueno, y que si lo piensas, mira, tenemos en restaurantes son 310 euros. Pero prácticamente todo lo que hemos hecho de compra en supermercado, que son unos 70 libras, o sea, unos 90 euros, hay que sumarlo también, porque la gran mayoría de veces que hemos hecho la compra en un supermercado ha sido comida, con lo cual viene a ser unos 400 euros en comida.
3 semanas y media, contando que hemos ido a restaurantes también y sitios, pues está bien. Cuando comes fuera, aproximadamente de entre 3 a 5 euros por persona, más o menos. Cuando cocinas en casa, 1,5 € a 3 euros por persona, dependiendo de lo que vas comprando. Esto en Brasil, ¿no? En Brasil, luego más caro. Da para todo. En total, Brasil, 3 semanas y media, 2 personas, 1.568 € aproximadamente. Obviamente no contamos vuelos, no contamos seguro médico, pero todo lo demás, 1.568 € tienes. Comida, incluso en restaurantes, atracciones, porque vimos muchas cosas. Hicimos tours por Río de Janeiro. Subimos al Pan de Azúcar. Subimos al Pan de Azúcar, fuimos a las cataratas de Iguazú, que eso también cuesta dinero, y vimos muchas atracciones. Y que si no habéis visto los vídeos tenéis que mirarlos. Bueno, espero que os haya entrado el gusanillo, porque realmente yo creo que no es tanto. Y otras cosas en las que, por ejemplo, mucha gente podría estar ahorrándose mucho dinero y nosotros no estamos ahorrando dinero. Y es que nunca nos falta una cervecita, nunca nos falta un helado. Y al final, pues entre helados y cerveza, no llegamos a Colombia. No lo diga, a ver si va a ser verdad. Antes de você, queria tanto ter e aí está. Quem podia dizer que esse samba era bom?